me voy a referir al embarazo ectópico, que es una de las patologías que se puede presentar dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Sin lugar a dudas, esta implantación gestacional patológica representa una de las complicaciones más graves del embarazo. El embarazo ectópico es una enfermedad potencialmente mortal. En primer lugar, consideramos embarazo ectópico a todo aquel que anida fuera de la cavidad endometrial. Aquí vemos las probables localizaciones del embarazo ectópico, siendo la tubaria la de mayor porcentaje, 95%. Los factores de riesgo o factores causales y predisponentes para un embarazo ectópico son aquellos que impiden el adecuado traslado de la gestación hacia el útero. Son los mencionados en esta diapositiva. Con respecto a enfermedad inflamatoria pélvica, nosotros sabemos que esta tiene como consecuencia, o puede tenerlo, secuelas de infertilidad, dolor pelviano y de embarazo ectópico. Y a mayor repetición de los episodios, mayor chance de ocurrencia. El uso de dispositivos intrauterinos incrementa el riesgo de embarazo tubario frente al uso de anticonceptivos orales, frente al uso de métodos de barrera, pero es inferior que el riesgo en mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo. En esta diapositiva vemos que marca un aumento de la incidencia en los últimos 20-30 años y una disminución de la morbimortalidad. Ese aumento de la incidencia, que estaría entre un 0,5 al 1, 2,4%, se debe quizás a técnicas de diagnóstico más sensibles que antes pasaban como embarazos ectópicos que se resolvían espontáneamente, a la reproducción asistida de alta complejidad, pero fundamentalmente al aumento de la enfermedad inflamatoria pelviana y sobre todo a la clamidia trachomatis. Tenemos que la mortalidad es del 0,3 al 0,4%, la cual ha disminuido por las técnicas de diagnóstico más precisas con las que hoy contamos. Vamos a recalcar esto a través de esta exposición, que son el dosaje de la subunidad beta cuantitativa y la ecografía transvaginal. Las posibilidades de un embarazo subsecuente de ser intrauterino son de un 50 a un 80%, mientras de las que vuelven a ser tubárico oscilan entre el 10 y el 25%. En esta diapositiva, en cierta medida, estaría descrita la evolución natural de un embarazo ectópico tubario. Tiene importancia recordar que la implantación del trofoblasto en el endosalpinx no tiene la irrigación sanguínea que tiene obviamente en el endometrio. Por lo tanto, los niveles de HCG se mantendrán en una meseta o descenderán. Ya veremos más adelante las curvas de HCG que uno puede esperar para un embarazo ectópico. El sangrado vaginal se produce por desprendimiento de ese endometrio desigualizado que no puede ser mantenido debido al pobre desempeño del trofoblasto y sus funciones de producción hormonal. El embrión puede detenerse debido a esa irrigación sanguínea y soporte inadecuado y resolverse de manera espontánea, pero también puede persistir continuando su crecimiento e invasión, que terminará con la rotura de la trompa y el abdomen agudo hemorrágico de causa ginecológica, con el compromiso hemodinámico probable. El embarazo ectópico puede presentarse clínicamente en dos grandes capítulos.
no complicado y complicado. El no complicado, aquel que lleva el atraso menstrual, la metrorragia escasa, los dolores leves en hipogastrio, la posibilidad de la masa anexial, síntomas neurovegetativos de embarazo. Y el complicado, el abdomen agudo ginecológico hemorrágico, con el dolor y el compromiso hemodinámico. Obviamente nosotros tenemos que tratar de llegar al diagnóstico del no complicado, sabiendo que el diagnóstico es muy inespecífico, porque es muy distinto un aborto en curso o una amenaza de aborto que puede presentar síntomas muy parecidos en el no complicado. Todas las localizaciones prácticamente tienen el mismo cuadro clínico, excepto la cervical, en donde la especuloscopía es importante para el diagnóstico. Ante una mujer que se presenta, como ya lo venimos diciendo, con dolor abdominal o hemorragia vaginal, embarazada en la primera mitad, fundamentalmente en el primer trimestre, se debe pensar en: ¿tiene esta mujer un embarazo ectópico? El diagnóstico de sospecha lo vamos a hacer con el dosaje subunidad beta de gonadotropina coriónica y la ecografía transvaginal. Aquí vemos en esta ecografía transvaginal, en donde está demarcado con línea roja el útero, con línea verde el endometrio y con línea amarilla un embarazo tubario por fuera de la cavidad endometrial. Y también vemos que está demarcado la línea azul un pseudosaco, que es nada más que la acumulación de líquido en la cavidad endometrial y que puede llegar a confundir su presencia con un embarazo ortotópico. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que tenemos un test de embarazo positivo sin que la ecografía transvaginal muestre un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico. A esto le llamamos embarazo de localización desconocida. Tendremos que seguir avanzando con los test y con la ecografía para llegar al diagnóstico de ubicación. Tenemos una situación a veces frecuente, que es el embarazo de localización desconocida y el diagnóstico de sospecha de embarazo ectópico. Para ello contamos con los factores de riesgo ya mencionados. En el examen físico, valorar la discordancia o no entre la altura uterina esperada y el tiempo de gestación, la posibilidad de dolor abdominal, sangrado vaginal, la valoración del cuello uterino para evaluar la posibilidad de un aborto o amenaza de aborto, la inestabilidad hemodinámica, la culodocentez, que consiste en la punción con jeringa y aguja a través del fondo de saco vaginal posterior del fondo de saco de Douglas. La obtención de sangre incoagulable certifica la presencia de un hemoperitoneo. Hacer las pruebas cuantitativas seriadas de HCG cada 48 horas. Esto es muy importante, porque en un embarazo normal las concentraciones se duplican cada 2 a 3.5 días, desde la cuarta semana a la semana 12, alcanzando un pico alrededor de la octava. Una falla de ese aumento sugiere un embarazo ectópico, aunque también se asocia con una falla temprana del embarazo. La ecografía transvaginal, en donde veremos el saco gestacional a las 5 semanas, luego el saco vitelino, la posibilidad del botón embrionario, la posibilidad de latidos cardíacos fetales y o no la presencia de masa anexial. Debemos saber que hay un valor de corte discriminatorio, lo que se conoce como ventanas discriminatorias de Kadar. Cuando hay de 1500 a 2000 milunidades internacionales de subunidad beta por mililitro, debemos pensar si no hay una gestación ortotópica, es una alta posibilidad de un embarazo ectópico.
Aquí vemos cuál puede ser la evolución de un embarazo ectópico tubario. Puede formar un hematosalping, es decir, la colección de sangre dentro de la trompa. Puede provocar la rotura tubaria que dará origen a un hemoperitoneo, un abdomen agudo ginecológico hemorrágico. El aborto tubario, que puede ser junto con la muerte del huevo y resorción ulterior, una solución espontánea sin tratamiento del mismo. Y el implante secundario, que ocurre cuando se produce el aborto tubario y se implanta secundariamente en la parte declive del abdomen, es decir, en la pelvis, y dar un embarazo abdominal. Situación excepcional. Aquí están mencionadas todas las posibles causas de diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico. Debemos saber que menos de la mitad de las mujeres con embarazo ectópico tienen los síntomas clásicamente descritos de dolor abdominal y sangrado vaginal, los cuales son más bien indicadores de aborto. Por eso debemos estar siempre pensando en la posibilidad de esta patología, embarazo ectópico, y echar mano a lo que ya venimos manifestando, dosajes seriados, si fuera necesario, cuantitativos de subunidad beta y ecografía transvaginal, para descartar o confirmar esta posibilidad. Aquí vamos a sintetizar el tratamiento del embarazo ectópico. Tenemos un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico y una conducta expectante. Todos ellos deben ser realizados previo consentimiento informado. Sabemos que el diagnóstico de certeza de un embarazo ectópico lo da la laparoscopía o laparotomía. Con respecto al tratamiento quirúrgico, podemos pensar en un tratamiento conservador o radical. Conservador es aquel en que vamos a realizar una salpingostomía en el borde antimesentérico de la trompa para la extracción del mismo. Las condiciones para ser conservador es que tiene que ser una paciente que esté estable hemodinámicamente, que quede una trompa con posibilidad de función, deseos de paridad y un embarazo ectópico menor a 4 centímetros. En cambio, para el tratamiento radical es aquel que vamos a instituir en una paciente con una descompensación hemodinámica, sin deseos de paridad, una trompa irrecuperable o la existencia de patología genital concomitante. Para pensar en el tratamiento médico, debemos estar frente a una trompa íntegra, menor a 4 centímetros de diámetro, ausencia de latidos cardiofetales y una subunidad beta menor a 5000, ausencia de discrasias sanguíneas y de hepatopatías, dado que vamos a utilizar el metrotexato. Sabiendo de que el tratamiento médico puede requerir a posteriori una laparoscopía, ya sea por hemorragia, por dolor o ascenso de la subunidad beta. La conducta expectante. Es evidente que el desarrollo de técnicas diagnósticas ha permitido visualizar embarazos ectópicos que hasta fechas recientes pasaban inadvertidos. La actitud expectante permite evitar cualquier tratamiento, tanto quirúrgico como médico, en embarazos ectópicos que cursen con cifras bajas de HCG, menor a 1000, que además presentan una regresión espontánea en los días siguientes. Aquí explicitamos nuevamente los criterios de selección que consideramos son necesarios para instaurar un tratamiento médico. Aquí mostramos la forma de indicar el metrotexato en dosis única
o en dosis múltiple para el tratamiento del embarazo ectópico, siendo que en las dosis múltiples es necesario el rescate con ácido folínico. Es uno de los tantos esquemas que hay para el tratamiento médico. Aquí presentamos un caso para que ustedes, en base a lo dicho precedentemente, lo razonen, propongan posibilidades diagnósticas, evolutivas y de tratamiento. En las dos próximas diapositivas van a encontrar la conducta sugerida. Otro caso en donde proponemos el mismo ejercicio que en el caso precedente. Las dos diapositivas que siguen nos darán la conducta propuesta.